El diputado don Gabriel Asensio. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que a mí me habría gustado que nosotros hubiésemos hecho todo el empeño posible para aprobar de inmediato hoy día las modificaciones que vienen del Senado y haber sacado este proyecto, pero, algunos estamos dispuestos y otros no estamos dispuestos, lamentablemente, porque los proyectos cuando vienen aquí al Congreso tienen por objeto que se pueda producir una discusión y que a raíz de la discusión podamos hacerle modificaciones que perfeccionen los proyectos. No tiene sentido que nos manden permanentemente proyectos y que nosotros tengamos que votar sí o no, pues eso no tiene sentido. Justamente el reclamo de los ciudadanos en contra nuestra es porque muchas veces nosotros o no escuchamos o no entendemos bien los problemas de nuestras regiones, no somos capaces de materializarlos luego en los proyectos de ley, pero cuando tratamos de hacerlo, siempre las autoridades del Ejecutivo siempre manifiestan una opinión contraria, como si ellos tuviesen la única solución al problema, la única visión que tiene que luego transmitirse o plasmarse en una ley. Y eso no tiene sentido, no le corresponde eso a la Cámara de Diputados. Los diputados y los senadores lo que tienen que hacer es perfeccionar los proyectos, ¿no es cierto?, que nos manda el Ejecutivo. Entonces, yo hubiese querido que esto lo hubiésemos aprobado de inmediato, pero lamentablemente hay por lo menos dos modificaciones que vienen del Senado que desoyen, que no escuchan a la Cámara de Diputados, que no escuchan a los diputados. No la escuchan y entonces, como no la escuchan, la vuelven a modificar y vuelven al proyecto original. Entonces, miren, yo tengo un tema, seguramente Miodrag Marinovich va a contarles otro tema, pero yo tengo uno por lo menos. Gracias a ustedes, a todos los colegas, cuando vimos aquí el proyecto de zonas extremas, gracias a ustedes, gracias, ¿no es cierto?, a Ricardo Rincón, al diputado Jaramillo, gracias a ellos que entendieron el tema, modificamos un vocablo, modificamos algo, ¿no es cierto?, que parece tan simple, una voz, como dicen, ¿ya? El proyecto hablaba de que, para cumplir con algo que hay que hacer en la 11ª región, ¿ya? El proyecto hablaba de que se autorizaba el establecimiento de zonas francas en las zonas geográficas aisladas del país. El proyecto original hablaba de que se autorizaban zonas francas en las regiones geográficamente aisladas, y definía estas regiones aisladas como aquellas que no cuentan con conectividad vial terrestre íntegra y por rutas nacionales con el resto del territorio nacional, porque de esa manera entonces solamente se atendía al requerimiento de la 11ª región, que cumple perfectamente con esa condición. Una región completa como Aysén no cuenta con conectividad vial terrestre íntegra y por ruta nacional. O sea, cuenta pero por Argentina. Entonces esa región caía perfectamente. Pero resulta que hay otras regiones donde no se cumple, por la voz regiones, no se cumple, y aquí yo, por ejemplo, lo explicito con la región de los lagos. La región de los lagos completa como región, uno puede decir que sí cuenta con conectividad vial terrestre íntegra y por ruta nacional. Pero una zona de la región de los lagos, la isla de Chiloé, no cuenta con esta conectividad vial terrestre íntegra. Entonces, con el proyecto original, la zona de Chiloé nunca tendría la posibilidad de que el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, este u otro, pudiera utilizar como mecanismo para reactivar la economía que puede estar mala en determinado lugar, pudiera, ¿no es cierto?, utilizar un instrumento como este, como el de la zona franca. Por eso que aquí en la Cámara de Diputados los colegas defendieron bien modificar la voz región por zona. Porque si tú estableces en este proyecto que entonces se autoriza el establecimiento de una zona franca en zonas geográficamente aisladas, entonces en aquellos lugares que cumplen con estos requisitos dentro de determinadas regiones podrían perfectamente, de repente, en un momento determinado, utilizar un instrumento como el que estamos creando acá.
Miren, nosotros no estamos pidiendo zona franca. Yo no estoy diciendo que era una zona franca, por ejemplo, para una zona como Ancud. Ancud está económicamente está muy mal, está deprimida, hay que hacer algo, hay que trabajar por esa zona. Pero, por ejemplo, en Chiloé yo no puedo decir lo mismo de Castro, probablemente no puedo decir lo mismo de Quellón, pero Ancud, ¿no es cierto?, necesita de repente una reactivación económica. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, no se queda en sus manos con un instrumento como este para que cuando quiera, cuando se lo soliciten, cuando lo crea necesario, pueda llegar y utilizarlo por un tiempo determinado? Porque siempre la facultad va a estar en el Ejecutivo, siempre. Si nosotros cambiamos la voz zona por regiones, no es que estemos creando zonas francas, no, lo que estamos haciendo es entregarle al Ejecutivo la posibilidad de que cuando lo estime conveniente pudiera utilizar ese instrumento para ayudar a reactivar una economía que está, por ejemplo, débil en determinado lugar, en cualquier lugar de Chile. Es lo único que estamos pidiendo. Eso no se discutió lamentablemente en el Senado. Lamento que mis senadores, que los senadores de la zona no hayan defendido, ¿no es cierto?, una idea como esta. Ninguno de los dos, ¿no es cierto?, lo hizo. Lo lamento, porque yo creo que es tan fácil, ¿no es cierto?, decirle, mire, entreguémosle un instrumento al Ejecutivo para que pueda ayudarnos cuando lo crea necesario. Entonces yo pedí votación separada de esta modificación que viene del Senado, con el objeto de que nosotros lo mandemos de nuevo a discusión, hagamos lo que los parlamentarios tienen que hacer, discutir, perfeccionar, ayudar y ver si el Ejecutivo, ¿no es cierto?, cualquier Ejecutivo nos entiende y podamos modificar este instrumento con el objeto de que les sirva, de que tenga un impacto en los habitantes, en la gente común y corriente que confía en nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado don Gabriel Asensio. Le ofrezco la palabra al diputado